Bueno, amada familia, acabamos de leer el capítulo número 25, un capítulo poderoso donde nos enseña que el Padre es amor, pero también es fuego consumidor. Bueno, para poder entender lo que estaba ocurriendo en esta escena o este pasaje que acabamos de leer del capítulo número 25 de Números, hay que echar un poco atrás la lectura para poder conocer lo que estaba aconteciendo anteriormente. Primero, lo que aconteció primeramente fue cómo Moab, el rey Balac de Moab, había llamado a consulta a Balaam, profeta, en aquel momento, para que maldijera al pueblo de Israel, debido a que Moab o Balac, en este caso el rey de Moab, conocía lo que Israel había hecho a los amorreos y tenía miedo de que aconteciera lo mismo con él y con todo su pueblo. Por tanto, él manda a consultar a Balaam para que, como profeta, maldijera al pueblo de Israel y así detuviera esa ofensiva que Israel había hecho desde su salida del desierto, conquistando todos los pueblos y naciones que había que sacar, y que conocemos que el pueblo allí triunfó al sacar, como promesa le había dado Dios, a todos aquellos que habían sitiado, habían tomado la tierra que había prometido el eterno Dios a Abraham. Luego de esto, que no fue fructífero, porque todos conocemos que el padre detuvo a Balaam, conocemos la historia de cómo esa mula pudo hablar a un hombre para que se detuviera y no fuera allí a maldecir al pueblo de Israel. Entonces, la otra escena que nos toca ahora es que hay que entender lo que dice Deuteronomio 7, del 1 al 6, y le voy a leer para que podamos entender lo que estaba aconteciendo en este momento. Dice: cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Yahvé tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirá del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emprenderás con ella, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hijo para su hijo, porque desviará tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Yahvé se encenderá sobre ustedes, y destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebrantaréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus culturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Yahvé, tu Elohim, Yahvé tu Dios, que ha escogido para serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, ¿qué hay aquí? Lo primero, que había una ordenanza de parte de Yahvé de no mezclarnos o no mezclarse el pueblo de Israel con aquellos que habían habitado la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque tú y yo, ellos, son especial tesoro. Entonces, ocurrió que el pueblo fornicó, y al fornicar se juntaron con las mujeres de estos pueblos, y vino la ira de Yahvé sobre el pueblo de Israel. Y para que la ira de Israel, mejor dicho, la ira de Dios se detuviera,
había que erradicar lo que estaba pasando. ¿Cómo? Muriendo todos aquellos, de una forma drástica, los que habían pecado contra el Eterno. Se destaca la figura de Fines, que tiene por nombre en hebreo Pinhas. Y Pinhas era un joven nieto del sacerdote o sumo sacerdote Aarón, en este caso, que el celo por su Dios, el celo por Yahvé, llegó a lo más alto. Y dice la palabra que tomó una lanza, porque había venido un hombre del pueblo, del campamento, había tomado una mujer Cosbi, y tomó la lanza y los alanceó a él y a ella, y la ira de Dios fue calmada. ¿Qué dice Apocalipsis 2, versículo 14? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amada familia, que no seamos de estos. Que el celo de Yahvé nos consuma en el sentido de ser limpios y apartados para Él. En Deuteronomio 4:24, el Padre nos enseña, en Deuteronomio 4:24, porque a veces nosotros siempre decimos Dios es amor, pero también hay que entender la otra parte del Eterno, y dice: porque Yahvé tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Así también debemos ser nosotros. Pedro nos enseña en uno de sus libros de que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces, amado hermano, en el Salmo número 79, el versículo 5, dice: ¿hasta cuándo, oh Yahvé, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Mis hermanos, hoy, lo que hoy vemos por todo nuestro alrededor no es más que toda una muchedumbre de suciedad y de todo aquello que empaña y que allí opaca los mandamientos de Dios. Que seamos realmente esos sacerdotes y sacerdotisas que el Padre quiere que seamos. Este capítulo nos enseña que debemos ser celosos, que debemos guardarnos, que debemos apartarnos. Mire, amados, no estoy solamente hablando de unirnos con personas desiguales, sino que todo aquello que usted pone por delante de Dios es idolatría, es fornicación, es apartarse. Somos un pueblo santo. Y para que nos vaya bien y para que la ira del Eterno no caiga sobre nosotros, lo mejor que podemos hacer en todo nuestro caminar en esta tierra es apartarnos para Él y vivir una vida agradable y abundante. Hasta aquí esta meditación del capítulo número 25. Les invito a leer aún más y profundizar en él para que el Padre allí nos hable y tenga de nosotros misericordia y nos enseñe cada día más a vivir una vida agradable y abundante delante de Él. Oremos. Padre amante y Dios de amor, te damos gracias una vez más porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Abino Malkeino nos haya llamado, mi Dios, para hacer luz, para ser sacerdotes delante de tu presencia, ser una nación santa, Kadosh, apartada para ti. Ruego, mi Dios, por mis hermanos en Chile y más allá, para que con ellos y conmigo, Padre, así con todo tu pueblo, seamos una nación poderosa
una nación que te tema, Padre, que se aparte de las cosas de este mundo y que tengas compasión y misericordia, Dios mío, de todos aquellos que dicen ser y no lo son, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a caminar, a sentir ese vivo celo que sintió Fines por ti. Allí, Dios mío, para poder detener tu ira. Ten compasión del mundo, de la corrupción y de todo aquello, Padre, que le habita. Por los méritos de Yeshua HaMashiach, Padre, nuestro Melech de Israel, te lo pedimos. Guárdanos y guarda y ten misericordia de aquellos que se pierden. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías y nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén.